Hola, mi nombre es Néstor Montañés Muñoz. Soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales y en este Polimedia vengo a hablaros de otras consideraciones que, aunque son menos importantes, también debemos tener presente cuando utilizamos vidrio en el sector del envase y el embalaje. Los resultados que vamos a poder obtener con este Polimedia son, por un lado, identificar determinados aspectos que, como comentaba, aunque de manera menos directa, van a influir en el diseño, en el uso, las funciones o en la fabricación de los envases de vidrio. Para ello, pues vamos a ver primero una introducción y después vamos a ver un apartado dedicado a los recubrimientos empleados en los envases de vidrio, otro apartado dedicado a enumerar los principales defectos que encontramos en los envases de vidrio y, por último, un apartado destinado a enumerar los diferentes tipos de cierre que podemos encontrar en envases de vidrio. Bien, como comentábamos, a la hora de diseñar un envase de vidrio, pero también cuando analizamos cosas como el uso que vamos a hacer de este envase, su función como protector del producto que contiene o aspectos relativos a su fabricación, pues existen una serie de consideraciones que, aunque son menos importantes, pues también es necesario tenerlas presentes en todas las fases, en el diseño, en la fabricación, etc. ¿Quieres saber cuáles son? Pues sígueme. Bien, en cuanto a los recubrimientos empleados en los envases de vidrio, pues estos recubrimientos se aplican para mejorar los envases de vidrio, para evitar la fricción en las líneas de fabricación y para facilitar la adherencia de las etiquetas. El tratamiento de estos recubrimientos habitualmente se realiza en dos fases, antes y después del recocido de los envases. La primera fase casi siempre se efectúa en caliente o siempre se efectúa en caliente, pudiendo ser por vaporización o por goteo. En el caso de la segunda fase, aquí estamos hablando de un recubrimiento metálico y se realiza mediante una vaporación o aspersión. Y en este caso no siempre necesita que la aplicación se produzca en caliente, a temperatura. En cuanto a los tipos de recubrimientos empleados, pues entre otros tantos tenemos los aceites comestibles. El polietileno, en este material, pues cabe comentar que en ocasiones se procede a la oxidación del mismo para después facilitar la adherencia de etiquetas que vayamos a pegar sobre los envases de vidrio. Y luego tenemos también recubrimientos como el polietilenglicol o el estearato de polietilenglicol, que en este caso estos recubrimientos no son permanentes. En cualquier caso, gastemos el recubrimiento que gastemos, por el motivo que sea, es importante saber que cualquier recubrimiento en contacto con alimentos y bebidas debe ser aprobado siempre por las autoridades sanitarias pertinentes y deberemos de hacer una observación continua de la evolución de las normativas a este respecto. Vale, en cuanto a los principales defectos que nos encontramos en los envases de vidrio, pues por un lado tenemos la maquinabilidad insuficiente. ¿Por qué se produce? Pues se puede producir por un choque térmico o por un mal recocido el envase de vidrio no tenga la forma deseada y, por ejemplo, no cumpla con las dimensiones especificadas, que haya una mala distribución del vidrio o, por ejemplo, que se produzca una corona con inclinación, o sea, que el cierre de la botella tenga una determinada inclinación, etc. Esto va a provocar que ese envase de vidrio se procese de manera inadecuada a lo largo de la línea de producción del envase. Otro defecto habitual es una apariencia incorrecta, normalmente por la presencia de pliegues, de incrustaciones, oclusiones, por ejemplo, trocitos de vidrio, piedras, puntos negros. También podemos observar envases que tengan arrugas, rebabas, etc. Por ejemplo, el envase que mostramos en la figura. Bien, esta apariencia incorrecta va a hacer que ese envase de vidrio, aunque a lo mejor desde un punto de vista dimensional sí que cumpla,
sea un material no conforme porque no sea apropiado para el uso en el sector de envase y embalaje. Y otro tipo de defectos que podemos encontrar son aquellos que se pueden producir por problemas en el acabado, por ejemplo, como consecuencia de una corona mal conformada, al ponerle la rosca, el tapón, se puede producir un intercambio de gases con el exterior. Pensemos, por ejemplo, en bebidas gasificadas. O la presencia de puntos negros en el vidrio puede provocar que estos puntos negros lleguen a colorear o incluso a afectar en el sabor del producto que vaya contenido. Todos estos defectos que hemos visto en las industrias que fabrican envases de vidrio, pues establecen sistemas de calidad para, por un lado, intentar eliminar la aparición de estos defectos y, por otro lado, cuando aparecen estos productos no conformes, separarlos del resto de envases de la producción. Bien, en cuanto a los tipos de cierres de los envases de vidrio, pues cabe comentar que estos pueden ser de varios tipos. Tenemos los cierres internos, como los tapones de corcho de las botellas de vino, como el que podemos observar en la figura, o también pueden ser de goma, de plástico, de vidrio esmerilado, etc. También tenemos cierres externos, como los que podemos observar en la figura, esas chapas metálicas. En este sentido, tenemos por un lado las tapas de hojalata, que pueden ser de hojalata o de aluminio, con recubrimientos de goma, y por otro lado también tenemos tapas de plástico que suelen estar roscadas a presión. Y por último, el otro tipo de cierre habitual en los envases de vidrio son los cierres por soldadura del mismo vidrio, como por ejemplo en ampollas como las que se muestran en la figura inferior. Bueno, pues tras la visualización de este Polimedia ya sabemos más cosas sobre los envases de vidrio, ya que hemos podido identificar determinados aspectos singulares que, aunque no están relacionados entre ellos, de manera indirecta influyen en el diseño, en el uso, en las funciones, o que tenemos que tener presentes a la hora de la fabricación de estos envases de vidrio. Muchas gracias por vuestra atención.